Cuando estamos hablando de nuestra convivencia con otras personas, estamos hablando de adecuar nuestras conductas a las otras personas. No estoy hablando de someter nuestras conductas a las otras personas. Una relación interpersonal es una negociación, ¿okay? Y una negociación conductual, ¿sí? Para tú poder hacer esa negociación conductual, tú debes poder modificar tus conductas, pero modificar tus conductas de forma lógica, de forma razonada. Tú eres de una forma o dejas de ser de una forma porque tienes razones a la hora de comportarte con una persona. Las razones pueden ser porque le estás haciendo daño, porque le estás hiriendo, porque a lo mejor te conviene ser esa parte de la relación, lo que sea. Pero es una negociación conductual que tiene que ser no solo consensuada, sino intencionada, lógica de tu parte. Para tú hacer ese cambio conductual para llevarte bien con una persona, ojo, no estoy hablando de someterse a la otra persona, lo digo por segunda vez, debemos tener suficiente capacidad cognitiva. Debemos evaluar acciones, evaluar consecuencias, ver escenarios para escoger el que sea más propicio. Se necesita mucha inteligencia. Para llevarnos bien con otra persona se necesita mucha inteligencia. Y hay un problema grave. Esa inteligencia, si bien podemos decir que es un concepto mucho más amplio que solo lo que está en nuestro cerebro, el sustrato sí está en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Y esto es donde quiero entrar. Toda la función, y lo digo por mi profesión, toda la función cerebral o neuronal tiene que ver con eso que nosotros llamamos neuronas, que se interconectan en el cerebro, y precisamente con las interconexiones. No sirve de nada tener muchas neuronas y que pocas estén interconectadas. Es como tener muchos ladrillos arrumados en una esquina y no estar fabricando nada. ¿Ok? Y efectivamente tú no vas a poder tener muchas conexiones neuronales si no tienes neuronas suficientes. El punto es que ese desarrollo deseable de tener suficientes neuronas e interconectadas se tienen que facilitar en los primeros años de vida. Estoy hablando a lo mejor de 1 a 7 años, de 1 a lo mejor a 10 años. ¿Okay? Si no se le da al niño lo necesario para desarrollar suficientes neuronas y suficientes interconexiones en las neuronas, la inteligencia no va a ser uno de los dones de ese adulto. Por lo tanto, la interacción con las otras personas no va a ser sana, porque no va a poder procesar las razones por las cuales debe comportarse de una manera u otra delante de una persona. Ahora bien, ¿cuáles son esos insumos que hay que darle a un niño? Vamos a fijarlo de 0 a 10 años. ¿Cuáles son esos insumos? Primero, categóricamente, suficiente proteína. La alimentación es crucial, porque en la neurogénesis, en la creación de neuronas, los aminoácidos que salen en la proteína son los bloques constructivos. Si el niño no tiene suficiente proteína, va a tener las neuronas que le sean posibles, pero no va a tener suficiente. Y sin suficientes neuronas no va a haber suficientes conexiones y de adulto, ¿ok? Entonces, suficiente proteína. Eso va a asegurar que en esos primeros años de vida, probablemente de 1 a 7, se creen esas unidades, esas células, que después se vienen a conectar. Y en la conexión es el otro factor que hay que brindarle a los niños. La conexión son actividades a hacer. ¿Okay? El cuerpo es sabio. Lo que no se usa, lo pierde. Lo que no se usa, lo descarta. Tú puedes comer muchas proteínas y si esas neuronas no las utilizas interconectándolas, las va a desechar, hasta las reabsorbe. ¿De qué te sirvió comer proteína? Pues de nada. Entonces, además de las suficientes proteínas para crear las neuronas, esas neuronas tienen que aprender a conectarse, interconectarse en diferentes funciones. Un niño debe jugar con tierra, debe aprender oficios de la casa, debe aprender obligaciones, debe aprender a tratar a las plantas, debe tratar de ser empático con mascotas, debe aprender obediencia. Y todo lo que un niño debe hacer, un niño debe aprender a tocar música, un niño debe aprender a bailar, un niño debe aprender a expresarse, un niño debe aprender a callarse, un niño debe aprender a contenerse, un niño debe aprender a vivir
diferentes etapas, ¿okay? No solo una sola cosa, ¿okay? Si nosotros damos ese ambiente de aprendizaje multifacético en el niño, que sepa desde cocinar, ¿ok? Hasta, no sé, sembrar una planta, o cuidar un animal, o someterse a papá y mamá, o lo que sea, las neuronas se van a empezar a interconectar. Unas neuronas, suficientes neuronas interconectadas, son los que dan coeficiente intelectual. Son los que te van a permitir, luego de adulto, asumiendo que sigues usando esas neuronas, ¿ok? Asumiendo que las seguimos usando, esas neuronas interconectadas, esas suficientes neuronas interconectadas, te va a dar de adulto la capacidad de analizar lo que estás haciendo, de analizar cómo te estás comportando, sobre todo con otras personas, y de modificar inteligentemente lo que estás haciendo para no hacerte daño a ti y no hacer daño a la otra persona. ¿Okay? Eso se llama ¿cómo lo quieren llamar ustedes? Empatía. Está bien. Pero para ser empático te tienes que saber poner en los zapatos de los demás. Y para eso se necesita ser suficientemente inteligente. ¿Okay? Y ese es el secreto para comenzar a tener una interrelación mucho más sana entre personas. Dios les bendiga.